Probablemente la época de la Navidad no sea muy festiva para muchos. Pues bien, si hay una época en la que es importante tener una adecuada inteligencia emocional para saber controlar el estrés, el duelo, los recuerdos que nos vienen por la ausencia de los seres queridos, o usted se puede dedicar a escuchar música que le depriman, o se puede dedicar a hacer otras actividades que le levanten el ánimo. Época de estrés, de tanto corre-corre, época en la que quizás nos sentimos abrumados por la cantidad de gente en las aglomeraciones que están a nuestro alrededor. Esos desafíos psicológicos que se presentan en una época como la Navidad, cómo ayudarnos a enfrentar el duelo, los conflictos familiares, porque la convivencia no siempre es fácil. En este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una mirada desde la psicología, desde la terapia, desde la orientación, cómo afrontar situaciones en la vida y cómo aprender incluso a manejar aquello que a veces en la vida se nos convierte en incertidumbre o inmanejable. Las notas con las que los invitamos a una reflexión para el manejo del estrés, de las emociones en Navidad y los desafíos psicológicos. La Navidad es una época de tradiciones y fundamentalmente una de las tradiciones esenciales tiene que ver con la interacción, el reencuentro, estar con los demás, la familia, los amigos, los compañeros. Para muchos esto resulta divertido, atractivo, motivante y emocionante. Para otros representa desarrollar niveles de ansiedad, bien sea porque son personas introvertidas, porque tienen dificultades sociales, porque les cuesta el encuentro con otros. Entonces es una época donde inclusive más bien pretenden desarrollar estrategias evitativas porque les parece que ese jolgorio, esa fiesta se convierte en un bullicio, en una presión, en una dificultad para ellos. Eso hace que para muchas personas esa posibilidad de encuentro con el otro, en vez de ser llamativa, se convierte en un factor de amenaza que los lleva a tomar estrategias de afrontamiento donde inclusive prefieren aislarse de los demás mientras pasa la época navideña. La época de Navidad es una época de contrastes. Para muchas personas implica la fiesta, la alegría, la posibilidad de compartir con otros, sentirse plenos, pero para otros representa la nostalgia, la presión social, el balance negativo de tantas cosas, recordar hechos negativos. Y hay personas para quienes la Navidad ni siquiera la quieren vivir por todo lo negativo que eso implica. Son personas que generalmente ven o que el balance del año no ha sido el que esperaban, porque de alguna manera no lograron aquellas cosas que querían lograr, o porque le trae recuerdos, por ejemplo, pérdidas, fracasos que asocian a la época de Navidad, o por la presión social, porque precisamente para muchos representa la época de integración, de encuentro, de fiestas, y para otros es como la dificultad de relacionarse, de estar con otros, de sentir la presión. Y para otros también representa dificultades económicas porque es que es una época donde se supone que se gasta más, hay que dar regalos, hay que participar en un montón de cosas y puede que la persona sienta que no va a poder responder a todo eso. Uno de los factores importantes para estas personas que de pronto la Navidad resulta muy tensionante, generadora de ansiedad, perturbadora y en fin, es detectar ciertas señales de alerta para brindarles el acompañamiento necesario. Entonces, lo primero sería ideal si las personas lo reconocieran. Cuando una persona empiece a mencionar que la Navidad no le gusta, que ya que pereza se viene la época de diciembre, que qué vamos a hacer entonces con toda esa bulla, que más que criticarla, escucharla, entender sus razones, permitirle hablar sobre el tema y acompañarla en ese proceso. La presión social de interactuar y de estar con otros es más generadora de ansiedad, sobre todo porque en contextos sociales es, entonces, estemos en la bulla, tomémonos un trago, compartamos esta comida, hagamos esta salida, pongamos esto como cuota para la celebración. Y hay personas para las que eso les resulta incómodo
perturbador o molesto. Entonces, reconocer que estas personas tienen dificultades para aceptar estas épocas, no presionarlas, no insistirles, respetarles sus decisiones, permitirles hablar y sobre todo hacerles entender que están en su derecho de vivir la Navidad a su manera y brindarles el acompañamiento necesario. No es dejarlos solos, es estar con ellos, pero en las condiciones que a ellos no les genere presión ni perturbación. Hay una corriente social, una dinámica social que se ha nombrado erróneamente como psicología positiva, que lo que hace es decirle a la persona que nuestra única tarea es ser felices. Y eso es grave, porque alrededor de lo que significa ser humanos, de la experiencia de ser humano, no solamente existe esa emoción, existe la tristeza, la rabia, existen un montón de combinaciones y sentimientos que pueden llegar a habitar un mismo cuerpo, y eso tiene que posibilitarnos también el permitirse, el autorizarse, sentir esas emociones. Y yo creo que hay una tarea de empezar a rodearnos de personas que nos validen alrededor de eso que vamos sintiendo, que nos cuiden, y nosotros mismos también ser esa red y ese enlace de protección, pero hay que vivirlo. Si bien para un 31 de diciembre, por ejemplo, se pueden encontrar muchas emociones por todo eso que uno empieza a dejar atrás, por estos nuevos comienzos, también es súper válido sentirse triste. Quien nunca se ha sentido triste tampoco podrá sentirse feliz. Es un equilibrio entre la vida que hay que permitir ser. Yo creo que los seres humanos tenemos un asunto muy valioso, es la construcción de la cultura. Todo lo que nos permite a nosotros un duelo es lo que nos permite elaborar la vida, pensarla, repensarla, deconstruirla, y todos los duelos son valiosos. Por eso no solamente para el duelo, sino que nos comemos 12 uvas, o habrá quienes se bañan con champaña, quienes salimos con la maleta para traer viajes, y que eso tiene que empezar a configurar algo no solo como un ritual de manifestar y atraer, sino también qué es eso que yo le estoy diciendo a mi cabeza, a mi corazón, a esas personas con las que me rodeo, de qué es lo que yo quiero empezar a hacer. Un ritual no puede ser solo un ritual, ¿cierto? Es algo que se comparte, pero que tiene que venir acompañado de unas metas, de unos objetivos, de algo que yo quiera hacer con mi vida, y creo que de eso se trata. Aparte, eso permite una conexión con el otro y con uno mismo brutal. Yo creo que nadie se come las 12 uvas solos, y eso también empieza a traer a la memoria eso que yo quiero, que me hace ser yo, que me posibilita y me esperanza ante todas esas cosas que hay en la vida, y que eso hay que permitir ser. Por eso nosotros también hacemos novenas, por eso hacemos entierros, porque eso nos permite darle un lugar a un cuerpo, a un espíritu que quizás ya no está, y que eso también empieza a tener un significado en nuestra cabeza, y también es como logramos, y insisto mucho en eso, hacer historia, honrar la historia que tenemos alrededor de todas esas personas que merecen un espacio en nuestro corazón, en nuestra historia, en nuestra familia, y que eso tiene que volverse algo bonito. Yo creo que nos imponen unas expectativas sociales ante las festividades, también es un asunto muy desde el capitalismo, desde el consumismo, pero eso también tiene que implicar que nosotros tengamos una construcción de cuáles son las expectativas propias, ¿cierto? ¿Cómo quiero vivir este diciembre? ¿Cómo quiero vivir mi cumpleaños? Y existe el tiempo y hay que permitirlo y autorizarlo. Existirán momentos en los que uno quiere estar solo, existirán momentos en los que uno quiere compartir, pero creo que es importante pensarlo, pues a veces activamos como un modo avión donde no pensamos qué estamos sintiendo, cómo lo vamos sintiendo, qué queremos hacer con eso que sentimos, pero no lo podemos preguntar, y en ese preguntar también habrá que tomar decisiones y compartirlo con el otro. Yo creo que eso posibilita una construcción de uno mismo, también identificar qué no nos gusta, qué nos gusta, y creo que eso va permitiendo la construcción de una Navidad o unas festividades que signifiquen algo desde lo propio y no desde la imposición social. Por ejemplo, un tip: si hay un familiar que falta, no es un asunto que tenga que ser borrado, no es un asunto que tenga que verse nublado, sino que también hay que dignificar, sentarse a tomar un 24 de diciembre en chocolate, un vino, lo que tome cada familia, a hablar de las historias con esa persona, porque no, si duele es porque también hubo momentos de felicidad, o hay cosas que recordar y honrar, y también eso nos permite ser. También habrá momentos para el silencio, porque no, hay que dejarlo ser. La Navidad es un momento muy curioso del año, porque es un momento que nos convoca al amor, a la reconciliación, al encuentro, pero curiosamente también es un momento en donde hay tantos conflictos familiares. Son múltiples factores los que pueden llevar a que estas relaciones familiares se vean afectadas en este momento del año. Por ejemplo, conflictos no resueltos que se traen desde tiempo atrás, y la Navidad de por sí es una época muy emotiva. Aparece la nostalgia. Extrañamos personas que tal vez ya no nos acompañan, amigos, familiares, o estamos en soledad.
Entonces, el hecho de que la Navidad de por sí ya sea una época emotiva y a la par tengamos estos conflictos no resueltos, pues lo que hacen es que estas dificultades familiares se puedan acrecentar en esta época del año. Estos conflictos también pueden estar asociados a dificultades socioeconómicas, familiares, emocionales, de todo índole. Pero lo que sí es cierto es que el consumo de alcohol, que es un depresor, puede también afectar nuestro sistema nervioso y por ende nuestra capacidad de responder, porque inhibe nuestra conciencia. Entonces son múltiples factores los que pueden llevar a que estos conflictos familiares terminen detonándose en esta época justa del año. Es muy curioso porque en la Navidad no solamente explota la pirotecnia, sino muchas veces las mismas relaciones familiares, que uno sin explicarse de repente se encuentra más irritado, eufórico. Y esto no es de gratis. Primero es porque nuevamente es una época muy emotiva, pero también le tenemos que agregar que hay una presión social de por medio muy grande, lo cual involucra unos factores estresores, no solamente en la Navidad, sino generalmente cuando tenemos celebraciones, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, cumpleaños, celebraciones que implica asumir roles sociales, nos enfrentamos a unos factores estresores a los cuales debemos responder y muchas veces los hacemos con estrategias inadecuadas que hacen que entremos en un momento alto de estrés y que nuestra reacción con los demás no sea la más favorable. Estas presiones sociales muchas veces han llevado a que las personas a la hora de referirse hacia la Navidad den cuenta de un imperativo de la felicidad. Ese imperativo de la felicidad y de consumo está asociado muchas veces a prácticas familiares, relacionales, de amistad, que esperan que tú ocupes un lugar de alegría, de felicidad, de constante armonía y estabilidad. Pero la vida tiene vicisitudes, intensidades, etc. Entonces de allí que sea muy importante que nos repensemos también cuáles son esos asuntos que nos han puesto y cuáles nosotros hemos decidido asumir. De allí que algunas recomendaciones que podamos dar para vivir en bienestar esta época en familia, en amigos, en compañía, son primero identificar cuáles son mis límites, de qué manera también se los voy a compartir de manera asertiva a través de la comunicación a mis familiares. También respetar los límites de los otros, porque hay quien, por ejemplo, no le gusta una tradición específica de la celebración navideña y está muy bien. De allí que sea muy importante identificar cuáles van a ser esas celebraciones compartidas, en común, que nos signifiquen a todos. Y ahí la creatividad juega un rol muy importante, porque las familias pueden crear sus propias prácticas. Hay familias que les funciona y les parece muy lindo escuchar villancicos. Hay otras que les sirve realizar el pesebre. Hay otras que realizan de una manera muy profunda las novenas. Hay quien realiza el árbol de Navidad, quien encuentra en la Navidad un espacio para compartir con los familiares en el marco del respeto. Entonces, estas son las recomendaciones, que encontremos nuestras propias prácticas de bienestar individual y en familia, y siempre con un consumo moderado de alcohol, ya que como lo veíamos principalmente, este termina siendo un detonante que ante los factores estresores nos pueden llevar a tener unas conductas y comportamientos inadecuados. Como se dieron cuenta, la Navidad puede ser una época de luces brillantes, pero también de grandes sombras emocionales. Aprender a manejarlas, saber acudir a alguien si necesitamos ayuda, aprender a tener una sonrisa con nosotros. La cara que le mostramos a los otros, pero que también sale desde dentro, se vuelve fundamental. Una ocasión propicia para escuchar lo que nos agrade, no siempre lo que nos deprima, para leer, qué sé yo, ¿se nos ha ocurrido alguna vez incluso arriesgarnos a leer cuentos navideños, cosas que de pronto nos atrapen, esas series de Navidad que tanto aparecen en nuestra televisión por esta época, el acercarnos a momentos que nos levanten el ánimo, el manejo de las emociones, algo absolutamente fundamental y más para una época en la que a veces buscamos pretextos para estar nostálgicos y no pretextos para ser fuertes emocionalmente hablando. La reflexión que les hemos querido llevar, una reflexión de Navidad desde el enfoque de la psicología y el manejo de las emociones. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.